El pase de la mañana. Los casos y las cosas que no podés dejar pasar. Pasan a las 9 en Sarandí. Este tipo de acciones a los que la doctora Ferrero, como fiscal de estupefacientes, ya conoce, ya sabe cuáles son las estrategias de los grupos criminales y del narcotráfico para tratar de impedir que el Estado cumpla con su función. No van a poder mover ni un centímetro, ni el actuar de la Fiscalía, ni el actuar de la Justicia, ni el accionar de la Policía Nacional. Por lo que, ante este episodio, lo primero que hay que decir es que no nos moverán, ni un centímetro nos van a mover y van a caer. Ya empezaron a caer. Esta forma de cometer estas advertencias, amenazas, atentados contra la vida y las instalaciones de las instituciones que están vinculadas a la represión del tráfico de drogas, tienen diferentes formatos, se adaptan a diferentes modalidades, pero reconocen patrones comunes. Y no nos podemos olvidar tampoco que el narcotráfico reacciona frente al trabajo y a los resultados de las investigaciones de la Policía Nacional. No nos podemos olvidar que hace menos de 2 meses en este país se incautaron 2.200 kilos de cocaína, equivalentes a casi 15 millones de dólares en Uruguay y quizá a más de 70 millones de dólares en los destinos a los que estaban en viaje o estaban destinados a viajar. 9 de la mañana, 7 minutos. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buen tal? día. Buen día. Bueno, escuchábamos a Carlos Negro, el ministro del Interior, ¿no? En la conferencia de prensa que se llevó adelante ayer, después de que nos enteráramos que 2 delincuentes dispararon contra el patio de la fiscal Ferrero, detonaron una granada, y como estaban contándome recién, rebota en un vidrio y termina explotando y genera ese hueco que se decía, ¿no? Que quedó en el patio. Todo el espectro político salió a criticarlo, ¿no? Y en el medio está esa pregunta de quién fue. Hoy se manejan algunas hipótesis, ¿no? Como los Alvin, pero como muchos dijeron ayer, pasamos una barrera, ¿no? Uh-huh. Sí, vos sabés que hoy en la producción de Informativo Sarandí estábamos conversando justamente y yo preguntaba, ¿no? Esas preguntas que uno hace de sentido común, ¿no? ¿Esto fue un atentado? ¿Quisieron matar a alguien o era solo para asustar? Y mostrar que podían entrar hasta el patio de tu casa, tirar 2 tiros y una granada. Da la impresión de que no querían matar, ¿no? De que querían asustar por cómo se dio todo. Sí, coincido con eso. La granada rebotó en la ventana. Claro. Si se hubiera metido para adentro, si rompía el vidrio y la granada entraba, rebotó en el vidrio y estalló en el patio. Si rompía el vidrio... Ese dato no sabía que era así. Con esa nueva información capaz que no, pero al principio parecía que era más una cuestión de asustar. Y los tiros fueron a la altura de... Estuvieron antes. Habían estado antes. En el patio, jugando, claro. Llevaron un tablón que era exacto para pasar de un techo a otro. Habían hecho inteligencia previa. Bueno, habían estado antes, fueron después. Ayer mucha gente... Cuando vos tirás una granada contra un vidrio, rebota en el vidrio, cae en el patio y revienta de la granada. O sea, lo hicieron mal, le salió mal. No lo sabés. No sabés, en realidad. Es especulación, porque no tenés la certeza. En realidad no sabés. Lo mismo que... Por supuesto que es importante saber quién lo hizo, ¿no? Por supuesto que es importante saber quién lo hizo. Pero para la institucionalidad, da igual que haya sido Pedro o Juan, o los Alvino, los Suárez, o Marcelo, quien sea. Si hubiéramos hecho las cosas bien, hubiera escalado hasta acá, posiblemente hubiera escalado igual. Lo que te da bronca es que escaló hasta acá y hicimos todo mal. Es el momento de estar todos juntos. ¿A qué te referís con que hicieron todo mal? Claro, ahora dicen. Es el momento de no tener una sola voz. Después que le atentaron contra una fiscal, es el momento de tener una sola voz. Hay que llegar a este punto para tener una sola voz en contra del narcotráfico. ¿Tantas diferencias hay en el sistema político como para tener una sola voz sobre el narcotráfico antes? 40 años hace que venimos cayendo en esto. 40 años. Es un problema sistémico. Pero vos los escuchás hablar y se pasan cuentas unos a otros. ¿Cuándo se van a dejar de joder con que todos fracasaron? Porque si no nos ponemos, que siempre digo, si no nos ponemos de acuerdo hacia atrás,
mirando para atrás en lo que hemos fracasado, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para adelante? Que no sabemos lo que hay que hacer, nadie sabe lo que hay que hacer. Acá seguimos jugando a la chiquita, pero están golpeando la puerta. ¿No? Sí, es gravísimo y yo creo que el diario del lunes nos lo viene mostrando desde hace varios viernes y no lo estamos viendo. Estamos acumulando diarios del lunes como... Sí, donde no pasa nada y pasan cosas, donde no iba a haber sicariato y hay sicariato, donde no iban a atentar contra un fiscal y atentaron. Pepe, cuando decís esto, ¿cuál es la diferencia entre el fiscal Pecci que mataban en Paraguay y Uruguay? No, que en Uruguay no es Paraguay porque las instituciones son fuertes. En Uruguay la democracia es menos corrupta. Pero yo te tengo una noticia. El crimen organizado, las instituciones fuertes y la falta de corrupción se la pasa por las bolas. Hace falta un tipo decidido a apretar un gatillo y un tipo que paga y se te va la institucionalidad al carajo. Sí. Un tiro, una granada por una ventana y no hay partidos políticos ni historia institucional que valga. A ver si me explico. ¿Pero es que no nos damos cuenta de eso? Hay un ejemplo cercano y yo sé que me dirán que no tiene nada que ver y en cierto punto tiene poco de contacto con nuestro país, pero es lo que ocurrió en Ecuador, un país que hace 6, 7 años atrás estaba todo muy tranquilo, realmente no se veía venir y el deterioro fue muy rápido y se advirtió, ojo que puede pasar. Después terminamos con asesinatos de candidatos a la presidencia, con candidatos a la presidencia dando discursos con chalecos antibalas, con el narco penetrando en todos los estratos de la sociedad. Por eso el diario El Lunes lo tenemos de hace tiempo. Yo recordaba, y Gabriel lo tiene mucho más claro, a Guarteche diciendo, levantan un poquito la mira y ya el disparo no va a ir a una rodilla o al pie. Sí, eso lo escuché. Y eso sigue ocurriendo y sigue pasando. Sí, la verdad que el impacto es muy grande, el tema de la institucionalidad y también cómo se llevó adelante esto, ¿no? Porque como decía Gabriel, yo al principio pensé, bueno, fue otra advertencia más, ¿no? Esta fue... Todo indica todo parece indicar que no fue una advertencia, iban por destrucción total, por matar a alguien, ¿no? Cuando te tiran una granada contra una ventana de una cocina y tiran a la altura de la ventana, más allá de la gravedad de la institucionalidad y lo que esto significa, que vayan a matar, a lastimar a una fiscal tan importante, también empezás a revisar, che, ¿cómo era la custodia que tenía? Ese te iba a decir, ¿cómo se manejan las medidas de seguridad? ¿Había una persona en una garita adelante y nada más? Sí, había una persona sola en la garita de adelante. Eso parece una broma, ¿no? Parece de y ahí entra a picar acá común. No pasa nada. Es haber subestimado por completo, ¿no? Sí. Y andás a ver en qué tantos otros lugares también se subestima lo que es la custodia permanente. Y además otra cosa, Aldo, es que es una mujer que ya había sufrido un atentado, porque en la brigada antidrogas estaba ella en 2020, cuando se dio también ese atentado, y las amenazas que también se le atribuyeron en su momento a Sebastián Marcet también fueron dirigidos a ella. Ella era la fiscal de estupefacientes, ahora fiscal de corte, pero en realidad me parece que esto no sé, si tengo que aventurar, me parece que es más por su trayectoria de investigación en temas de drogas, ¿no? Por lo que estamos hablando, que por su jerarquía de fiscal de corte subrogante. Es una mujer muy poco conocida, que se ha mantenido muy hermética, muy perfil bajo. Hace un ratito conversábamos, durante muchos años no se le conoció la cara. No había fotos. No había fotos, se encargó, yo me acuerdo de estar en la redacción del País y de recibir llamadas diciendo que no se puede publicar la foto con la cara de Ferrero, no se podía, estaba prohibido precisamente por ella. Después, cuando se hace más notoria por asumir la fiscalía de corte, ahí bueno, creo que se eleva un poquito de las manos ese cuidado que ella tenía de su perfil. Pero bueno, es una mujer que evidentemente ha combatido y mucho el narcotráfico y se la ve como muy fuerte, ¿no? Muy sólida. Creo que todo esto, si bien la expone, no creo que la debilite. Me da la impresión de que no la va a debilitar. Hay que ver cómo siguen las cosas, obviamente, ¿no? Y si se termina si la investigación llega a algo. Bueno, Negro presentó 2 detenidos ayer que eran partícipes, ¿no? Pero no. Qué poco se sabe de esos 2 detenidos, ¿no? O no ha trascendido mucho y la investigación no ha llegado al final de la cuestión. Sí, un seguimiento de las cámaras de seguridad. La camioneta blanca
se salió rumbo a la zona de 40 semanas y este auto Volkswagen Bora negro lo siguió durante todo el trayecto. Van los dos. Van los dos. Los dos vehículos. Entonces se presume que los dos atacantes se fueron en el Bora. Detuvieron a los ocupantes del Bora. Un hombre de 55 años y una mujer de 43, que los tienen bastante desconcertados porque no tienen ningún antecedente. Claro. Ninguno de ellos. No tienen vínculo con ninguna de las bandas, en principio. ¿Y han hablado? No lo sé. ¿Hablarán? Cuando Negro refiere a que esto ya se había repetido, la brigada de drogas, como vimos hoy, tenía registro de que uno de los Salvini, el jefe, había ido a buscar armas y ya tenían registrado varias veces saliendo del país con documentos falsos y granadas. Ya no es la primera granada, ya hubo una granada contra la brigada de drogas, esta es la segunda granada. Hay más granadas en la vuelta, es lo que se preguntan, ¿no? Y todo parece indicar un vínculo con los últimos 2.200 kilos de droga, que es la tercera que le cae a los Fernández Salvín. La hipótesis que se manejó en la reunión del Ministerio de Interior con jerarcas policiales es que molesto Marcet con su socio, el socio le dio una señal de que, bueno... Que él también está molesto. De que él también está molesto. Sí, a mí me parece que no deberíamos poner en primera línea a la fiscal Ferrero y me parece que tenga que salir a decir ella, yo no, de esto a mí nadie me amedrenta, me parece que la estamos exponiendo y poniéndola en la línea de fuego y poniéndola a ella adelante de una batalla que deberían haber muchísimos más ahí adelante. Me parece que está muy sola, por lo menos en la exposición, porque está clarísimo que aquí hay poderosos detrás de todo esto. No es solamente un Marcet. Marcet necesita de toda una legalidad establecida dentro del país para funcionar. Esa legalidad no se toca. Y creo que hasta que no, porque yo con a mí estas conferencias de prensa la verdad no me dicen nada. Ayer era comunicado tras comunicado, me parecía una vergüenza todo. Porque a la hora de sentarse todos acá, lo primero que dicen es, no se ofenden. Yo me acuerdo de Montes de Oca. Primero tuvimos aquí a Rosa en el 2023, en noviembre, cuando venía de Paraguay, que venía del velorio del fiscal Pecci, que además, recordemos que lo matan cuando se va de vacaciones con su prometida a Colombia. O sea, las situaciones se dan si ellos quieren, como quieren, y cuando quieren y como quieren. William Rosa, decís. William Rosa, que estuvo hablando con nosotros de la Asociación de Fiscales, estuvo en noviembre del 2023, llegado recién del velorio como representante de los fiscales, como presidente del gremio de Uruguay, y decía, estamos regalados. Y advertía con respecto a toda esta situación de lo que estaba pasando, ¿no? De lo que también pasaba. Pero a su vez, nosotros tenemos sistemáticamente, bueno, un lío, ¿no? Imagínate, un exagerado. Tuvimos a Alejandro Montes de Oca acá, que nos dijo que ya venía de una charla donde habíamos difundido, había hecho un informe con respecto a eso del lavado de activos, donde él dijo que Rivera era Ciudad del Este. También. Es un exagerado, no nos consta, no tenemos pruebas, ¿por qué dicen eso? En narcotráfico o el crimen organizado instalado o permeando la política. No pasa, eso no sucede. Eso la pone en primera línea Ferrero, que nos dice a todo que sí. Entonces me parece que la responsabilidad de todos, cuando se vengan a sentar acá o en los medios, no es decir, esto no sucede en nuestro país. No es hacer comunicados, no es sentarse todos en una mesa alineados y decir, nos tenemos que poner de acuerdo. No, es realmente empezar a asumir la situación, que más allá del fracaso de las políticas, va más allá. Es decir, esto pasa. Y el lavado, porque hay otro tema también. Sí, ponele Marcet, pero ¿cómo hace Marcet para permear todas estas situaciones? La conexión que hay con los barras. Vos decías, ¿cómo viajan al exterior? Rivera, no hay que irse a Bolivia a buscar una granada. Sabemos perfectamente lo que pasa con el tráfico de armas en la frontera. Todo el mundo sabe, se sabe. Hay acuerdo cuando dicen, acordar. Ya se acuerda. De facto, la Regional Norte está tratando de ver cómo hace y en los hechos está pactando. Porque de alguna manera tiene que convivir con una situación que es inmanejable. Entonces, me parece que hay cosas que estamos diciendo Gregre, por no decir Gregorio, y la verdad ya está, basta. Pero nosotros también, desde el periodismo o la sociedad, empezar a no dejar que nos mientan en la cara. Y van a tener que empezar a asumir, porque si no van a seguirla dejando a Ferrero como primera línea. La van a seguir dejando expuesta a ella o a otros representantes que salen a denunciar las cosas. Cuando el poder político y los que realmente tienen que decir, sí, esto pasa, muchachos, pero no solamente pasa, sino que pasa a las esferas más altas. Porque, ¿cómo se lava el dinero acá? Los grandes estudios que se dedican a lavar, a poner plata en el exterior, ¿qué pasa? ¿Nadie los toca? Entonces vamos a seguir teniendo un fiscal de lavado cuando tenemos a la Ferrero que la quieren matar con una bomba, una brigada, con una granada.
¿Y qué pasa con la Fiscalía de Lavado de Activos? ¿Nadie la toca? Entonces, ¿qué ponemos? ¿En los crímenes más chicos y los más grandes? Entonces, hasta que realmente no nos sinceremos todos y pongamos todo sobre la mesa, y a mí no me sirve ninguna declaración, no me sirve ningún estamos todos de acuerdo. No, porque los quiero ahora sentados a todos diciendo, sí, ¿saben qué? El problema está instalado en el país. Punto. Y otra cosa, permeó en las instituciones, porque no es, obviamente que les chupa un huevo, si saben que tienen las instituciones de su lado, obviamente que hay corrupción, porque si no, no podría funcionar nunca un Marcet, ni nunca podríamos haber llegado al lugar que llegamos. Es porque la legalidad está amparando la ilegalidad. Bueno, hasta que realmente no sean honestos y digan, esto pasa, y está recontra perdido. 9:21 de la mañana, Andy, ¿arrancamos? Dale.